No sé si conoces a Axel Kaiser, es un chileno, como de No. estos liberales así, o sea, que van con la bandera todo el tiempo de la libertad. Y ya ves que, bueno, en Argentina se está poniendo muy de moda el liberalismo. Pero bueno, el punto es de que ahorita estaba revisando a Javier Milei, que no sé si lo conoces, que es en Argentina, un liberal de estos así. Pues, mira, yo también a veces creo que se le ataca de más por parte de la izquierda, entre comillas, pero sí es muy radical. Este, y pues ya es el algoritmo como es, entonces en cuanto estaba revisando esto en YouTube, me empezaron a mandar a este personaje, Axel Kaiser, que es un chileno igual muy libertario, y lo que me he encontrado, bueno, entre comillas, entre paréntesis, es que hay un rechazo muy fuerte a propósito de la interrupción del embarazo en los liberales. O sea, hay liberales que están muy a favor y hay liberales que están muy en contra y o sea, no me había topado con esto porque pensé que era a lo mejor una perspectiva más personal a los liberales que se los había escuchado, pero ya me di cuenta de que se sustentan pues en principios liberales, tanto los que lo defienden como más bien los que están en contra como los que están a favor. Pero bueno, el punto es de que, eso sí que lo dejamos para más adelante. Punto es de que este personaje estaba no defendiendo a Trump, pero ahorita de lo que tú estabas comentando me vino a la mente porque él mencionaba que el actuar de Trump con el Tratado de París era a propósito, o sea, un tema meramente económico. Y él decía, es que no se está justificando que Estados Unidos haya salido del tratado, pero eh, no es nada más el cambio climático, porque está, lamentablemente, como tú lo dices, atravesado por un montón de cosas que le restan importancia al problema mismo del cambio climático. Eh, y yo me acordé de que una vez estando en Estados Unidos escuché una conferencia, bueno, más bien un fragmento de una conferencia de Trump en donde lo estaban apoyando y no me acuerdo cuál fue el medio, pero estaban apoyando esa declaración y Trump decía que se había salido del tratado porque Estados Unidos estaba invirtiendo muchísimo dinero de los estadounidenses y que los países que estaban alrededor y los que no estaban en el tratado, nadie hacía caso. Entonces, que Estados Unidos estaba perdiendo de cosas, bueno, de economía, específicamente en el petróleo. Y obviamente esto venía ya encaminado porque pues, Texas se le estaba yendo encima, un estado tradicionalmente petrolero, y bueno, yo a lo que se me viene a la mente ahorita es, pues sí, o sea, lamentablemente está atravesado el tema del cambio climático por estas otras cosas que a veces no nos ponemos a reflexionar, temas económicos, culturales, eh, que a veces le restan importancia a ese problema y nos quitan el foco. O sea, nos desvían el foco de donde lo tenemos que poner. Y bueno, también ahora siguiendo con esto del cambio climático, ¿por qué crees que las personas no le ponemos la suficiente atención? Eh, y te lo pregunto porque tocaste el tema de la ciencia. Y la pregunta que te voy a hacer no es como echarle la culpa a uno o a otro, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene la ciencia para que nosotros no pongamos la atención que necesitamos en un tema como el cambio climático? ¿O qué tanta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Es un tema compartido? ¿Qué tan compartido sería este tema? Ahí tú qué piensas, Quinn. Pues es que yo creo que, o sea, como que esta falta de interés es como cada vez menos sostenible en el sentido de que pues un montón de estas encuestas internacionales colocan al cambio climático como una preocupación más, cada vez más creciente entre la gente, pues. Entonces creo que también tenemos que empezar a admitir que como que colectivamente nos empieza a importar el cambio climático. O sea, como que a la gente que no lo toma tan en cuenta es como, me dan un poco de envidia, la verdad, porque a mí me gustaría vivir un poco menos preocupada por el cambio climático, pero no me sale. Entonces ya de una vez lo voy a hacer sistemáticamente, este asunto de preocuparme. Pero yo creo que pues justo se trata de entender que la ciencia no es, o sea, como ni esta cosa salvadora, bendita,
celestial que nos va a curar de la ignorancia, pues, y como que sí, porque, pues, por ejemplo, en términos de lo que distingue la gestión de Trump de la de Biden, es que Biden llegó diciendo como de, no, yo le creo a la ciencia y yo voy a hacer todo con base en la ciencia, como si fuera así de fácil. No es así de fácil. Y creo que como este distanciamiento que ha habido de la ciencia y otras esferas de la sociedad, y como, o sea, esta como autoridad moral y esto como diciendo de no, no, nosotros como somos una cancha aparte, pues, o sea, como ustedes peleense, yo voy a buscar la verdad. O sea, como que todo esto pues pasa la factura y no se puede así como de, 1, 2, 3, ya nos vamos a morir, entonces ya los pilares discursivos en los que estaba esto como ya no importan. Pues no se puede solucionar, como lo mismo con la pandemia. O sea, no puedes tener décadas de sistemas de salud deficientes, de investigadores que se aprovecharon de gente, o sea, de todo esto y luego decir como de, no, es que en chinga urge que te vayas a vacunar. Pues es como, no funciona así de fácil, como que ahora sí es verdad, ¿eh? O sea, ahora sí créeme. Pues no es culpa de la banda no creer en esas cosas. O sea, y tampoco por deslindar la responsabilidad individual, pues, o sea, porque sí viva el team sociocultural como de ni uno ni otro, pero pues yo creo que es un asunto muy complejo y que precisamente atraviesa todas las esferas de la vida humana, están atravesadas por el cambio climático que es cada vez menos un asunto del futuro y más un asunto del presente. Y entonces creo que como pues precisamente mi trabajo en la tesis está un poco enfocado a eso, o sea, como pues ponle tú que yo no tengo la capacidad técnica para crear mecanismos de captura de carbono, pero sí puedo contribuir a saber cómo estamos entendiendo la ciencia. Y cómo, o sea, cómo estamos entendiendo la ciencia y cómo actores tan importantes como los medios de comunicación recurren a la ciencia para explicar un asunto tan complejo como el cambio climático, o sea, porque sí, cualquier cosa es compleja si empiezas a rascarle, pero el cambio climático pues, tiene otra lógica, funciona de otra manera. Y entonces, por ejemplo, esto que decías con respecto a la justificación de Trump para salir de los acuerdos de París, pues es que, o sea, es como este asunto de que China ahora emite más gases de efecto invernadero y en concreto dióxido de carbono que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene siglos haciendo eso. O sea, en términos de las emisiones históricas, Estados Unidos sigue muy por enfrente de China. O sea, muy, muy, muy por enfrente. Pero pues fue una de las maneras en las que Trump justificó la salida de los acuerdos de París. Y como que precisamente la forma en la que seleccionamos la información científica para dar un argumento u otro. O sea, porque sí, por ejemplo, Trump pues decía un montón como nos vamos a salir de los acuerdos de París porque no son lo más justo con los trabajadores mineros y que trabajan como en combustibles fósiles en general de Estados Unidos, y yo voy a regresar los trabajos de las minerías de carbón. Y él no puede hacer eso, porque no es por la decisión de un presidente que el carbón está declinando en Estados Unidos. No depende de él, pero sí puede acudir discursivamente como esta nostalgia y este asunto del pasado glorioso en la que los trabajadores mineros tenían buenos salarios, buenas prestaciones, sindicatos, bla, 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 aunque no dependa de él. O sea, porque, por ejemplo, pues depende mucho más de que bajó muchísimo el precio del gas natural. Y entonces nadie va a seguir quemando carbón por nostalgia, cuando, o sea, por una parte no tiene como sentido económico y por otra, pues o sea, es la fuente de energía más contaminante. Pero entonces, o sea, la forma en la que recurrimos a esos datos, qué datos escogemos y cómo escogemos, o sea, y estoy hablando de datos así como en un asunto muy concreto, pero pues también la perspectiva del discurso en general, pues a mí me parece que no tenemos que como separarla de la conversación de un asunto tan urgente como el cambio climático.